Espero que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar este estudio de Segunda de Pedro. Este es el último tema que vamos a ver. Así que empecemos. La división 3. El regreso de Jesucristo y el fin del mundo. Gracias a Dios, terminamos ya con este último tema que se titula Lo que los creyentes deben hacer debido a que Jesucristo vuelve. La parte 2. La parte 2. Y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 15 al 18. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, este pasaje concluye la segunda carta de Pedro. El énfasis de su exhortación final es sorprendente. Jesucristo regresará otra vez, pero su regreso ha sido demorado. Los creyentes están aún en la tierra esperando por Él. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debes hacer tú? Existen algunas cosas críticas que debemos hacer. ¿Cuáles son? Note, esta es la continuación del tema del pasaje anterior que vimos. Vuelvo a repetirlo. De versículo 11 al 14 vimos este pasaje, la primera parte. Y ahora vamos a ver, los creyentes deben considerar la paciencia del Señor para salvación. Este es el punto 1 que vamos a ver. Luego, segundo, los creyentes deben estar alertas a fin de no ser inducidos al error. Y en tercer lugar, los creyentes deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Estos 3 puntos vamos a ver en este último tema. Primeramente, entonces, los creyentes deben considerar la paciencia del Señor para salvación. Dice así el versículo 15 al 16 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Para su propia perdición. Vamos a ver primeramente, recuerde, los burladores ridiculizan la llegada de Jesucristo. Ellos dicen que es una tontería. Dicen que el mundo funciona por las leyes naturales de la naturaleza. Ellos dicen que si Dios existiera
y le importara el mundo, Él hubiera regresado hace mucho tiempo para salvarlo de la maldad, corrupción, muerte y guerra que arrasa en forma permanente. Recuerde lo que la Escritura dice. ¿Por qué es que Jesucristo aún no ha llegado? Porque Dios es paciente y no desea que ninguna persona perezca. Desea que todos se arrepientan y sean salvos. Y ahora note aquí. A esto hace referencia el versículo. Debemos considerar la paciencia de Dios como salvación. El Señor Jesucristo aún no ha regresado a la tierra por una sola razón, y solo una: que más y más gente pueda ser salva, que más y más puedan salir de la muerte y el juicio. Esta es la razón por la cual el Señor demora su regreso. Su demora no es porque Él se haya olvidado de la tierra. Tampoco es porque Él esté enojado con el hombre, porque el hombre no ha prestado más atención a su palabra y enseñanza. No es porque a Él no le importe o no ame lo suficiente al hombre como para liberarlo del mal, la corrupción y el sufrimiento del mundo. El Señor protege y ama al hombre, tanto que Él desea que todos se arrepientan y vuelvan a Él. Se resiste al pensamiento de retorno, porque Él sabe que cuando regrese, cada incrédulo estará condenado por siempre, jamás. Por lo tanto, Él espera un día más. Él anhela con todo su ser que algunos más puedan ser salvos. Él espera, porque Él sabe que todos los incrédulos serán condenados al juicio y a la destrucción. El punto es el siguiente: el creyente debe considerar la paciencia del Señor como salvación, como su preocupación por las almas. Nunca debemos mirar la demora del Señor como despreocupación o falta de protección por su gente y por el mundo. Dios ama a toda la gente, a cada persona de este mundo. Por lo tanto, Él es paciente con el pecado y la maldad de los hombres. Él sufre por largo tiempo por el hombre y su maldición, rebelión y rechazo. Pero llegará el día en que Dios no pueda soportar el pecado y la maldad. Cuando ese día llegue, Él volverá y todos los incrédulos e impíos de este mundo caerán en las manos de un Dios enojado, un Dios que es justo, recto y santo, tanto como que nos ama, nos tiene paciencia y nos cuida. Él te cuida. Otro punto también aquí, en esta parte, noten este hecho significativo. Pedro dice que Pablo escribió lo mismo en sus escritos. Es decir, Pablo enseñó que Dios demora el regreso de Cristo de manera que más y más gente pueda ser salva. El Señor quiere que todos se salven. Romanos 3, 24 al 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si seguimos con Romanos capítulo 11, versículo 21 al 22. Porque si Dios no perdonó
a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Eso es lo que el Señor nos advierte. Y en tercer lugar es que noten que muchas personas falsean las Escrituras en función de sus propios puntos de vista. El punto es el siguiente: los creyentes no deben tomar la demora de Cristo y asumir que van a pasar años y años hasta que Él regrese y hasta que enfrentemos el juicio. Debemos mantenernos alerta a su regreso. Debemos estar vigilantes, listos y preparados en todo momento. Si no vigilamos, entonces estaremos ociosos y complacientes y más proclives a caer en el pecado y la mundanalidad. Y si esto sucede, no estaremos preparados y nos encontraremos sucios y contaminados con el pecado y por ende culpables ante Dios. El Señor no demora su regreso para que disfrutemos este mundo, sus placeres y posesiones. Esta tierra debe ser disuelta, completamente destruida y deshecha. El Señor está demorando su retorno porque Él es paciente y desea que más y más personas sean salvas. Nuestra tarea debe ser más evangelista, vivir vidas más limpias y libres de culpa, de manera que podamos alcanzar a más y más personas para Cristo. La demora de Cristo no debe causarnos letargo, pereza o adormecimiento, complacencia y sofisticación. Debe estimularnos a ser más diligentes, cuidadosos en la misión de Cristo. Si falseamos la Escritura, permitiendo que la paciencia de Dios estimule la idea de que tenemos un poco más de tiempo para esperar, entonces nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Nos estamos destruyendo. Mateo 22:29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No debemos errar, hermanos. Segunda de Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay personas que medran, que falsifican la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí hay un pensamiento, ¿no? Primeramente, note dos cosas note. Pedro dijo que Pablo escribió las mismas cosas difíciles de entender. También dice que algunas personas falsean lo que Pablo dijo, de la misma forma que falsean la verdad de la paciencia de Dios. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué eran? Vamos a ver, en primer lugar,
la enseñanza de Pablo sobre la justificación por la fe. Justificación por la fe. Esta enseñanza condujo a muchas personas a decir que cuando una persona creía en Cristo, iba a ser salvo sin importar cómo vivía. Aun si una persona vivía como el mismo diablo, si creía en Cristo, iba a ser salvo. Esto, por supuesto, conduce al abuso de la gracia. Al abuso de la gracia. La otra enseñanza, la enseñanza de Pablo sobre la libertad y la liberación cristiana. Esta enseñanza condujo a muchas personas a decir que Pablo estaba quitando algunas restricciones que Dios pone sobre el comportamiento y dando licencia para vivir y hacer lo que uno desea. Y eso no era. En segundo lugar, Pedro dijo que los escritos de Pablo fueron aceptados como parte de la escritura por la iglesia primitiva, por la primera iglesia. Dice que falsean los escritos de Pablo de la misma forma que lo hicieron con las otras escrituras. El gran maestro griego del Antiguo Testamento, Robertson, dice: no existe duda alguna de que los apóstoles claman por la ayuda del Espíritu Santo, así como lo hicieron los profetas de la antigüedad. Y de esta manera Pedro colocó las epístolas de Pablo en el mismo plano que el Antiguo Testamento, que también fue mal utilizado. El comentarista Michael Green dice: note cómo Pedro admira la sabiduría de Pablo, y sus razones tiene. Sin embargo, es un regalo de Dios. Tal como Pablo fue el primero en aceptarlo, también Policarpo escribe de la misma forma: ni yo ni nadie como yo puede atenerse a la sabiduría del glorioso y bendito Pablo, quien también, cuando estuvo ausente de ustedes, les escribió cartas. Policarpo, uno de los padres de la iglesia. Y aquí pasamos ya al segundo punto. Los creyentes deben estar alertas a fin de no ser inducidos al error. Inducidos al error. Debemos estar atentos, alertas. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Caigáis de vuestra firmeza. Así dice la palabra del Señor en segunda de Pedro. Los creyentes deben estar atentos. De lo contrario, pueden ser conducidos al error. Note que Pedro se dirige a los creyentes de las iglesias como amados, ustedes de la iglesia. Él ama a la gente de Dios y ha sido su amor el que lo ha llevado a advertirle sobre la llegada del gran día de Dios, el terrible juicio y destrucción de los impíos y de los cielos y la tierra. Ahora Pedro hace una advertencia más a los amados creyentes. En 2 de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El creyente ha sido advertido. Tú has sido advertido. Ahora él sabe todo sobre estas cosas. Ha leído y estudiado la carta de segunda de Pedro. Has leído, has estudiado el mensaje del gran amor y la salvación de Dios y del inminente juicio de Dios sobre el hombre y su mundo. También el mensaje que advierte contra los falsos maestros que pervierten y falsean las escrituras. Niegan al Señor
y las Escrituras y el regreso de Cristo y el juicio venidero. El creyente ha sido advertido, por lo tanto ahora debe estar atento, alerta y permanecer contra el error de los falsos maestros. Si no permanece alerta y atento contra la enseñanza de los falsos maestros, será inducido al error, será empujado al error. El creyente caerá y ya no se levantará, perderá la esperanza del regreso del Señor y ya no podrá esperar la unión gloriosa con Cristo, ni con la vida eterna, ni con Dios Padre. Debemos tener cuidado, hermanos. Tanta enseñanza por los medios, debemos estar atentos. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne quiere escuchar, qué emoción, qué testimonios, pero nada de la palabra de Dios. Hechos 20:31 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Tú piensas que estás firme? Entonces mira que no caigas. No caigas. 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pórtense varonilmente, hermanos, y esfuércense. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay que estar atentos. Hay que velar, hay que estar sobrios, despiertos. Marcos 13:5 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Jesús mismo nos dice que nadie nos engañe, nos advierte. Marcos 13:33 dice: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Orar, velar. Estad firmes. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Debemos tener cuidado, hermanos. Ahora que vemos mucho por internet, por la televisión, debemos tener mucho cuidado. Según de Timoteo 4:3-4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Debemos entonces tener mucho cuidado. El Señor nos está advirtiendo. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya incredulidad en sus corazones. Y en tercer y último lugar, los creyentes deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Amén. Dice el versículo 18, ¿no? Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Es la palabra del Señor. Los creyentes como tú y yo, deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note el cierre de la carta de Pedro, una exaltación gloriosa de alabanza. A Él sea la gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Toda la gloria que pertenece a Dios. Pedro dice que le pertenece a Jesucristo. Y si alguien lo debe saber, ese es Pedro. Pedro es el gran pescador, el hombre elegido por Cristo para ser uno de sus más estrechos compañeros y liderar a su pequeña banda, a su pequeño grupo apostólico. Nadie conocía a Jesucristo mejor que Pedro. Y Pedro dice que la gloria de vida de Dios pertenece a Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado en forma humana. Dios que descendió a la tierra para revelarse a sí mismo y para salvar a los hombres. Jesucristo es Dios. Michael Grimm dice, un comentarista, qué maravillosa exclamación final revela el motivo principal de la cristiandad de Pedro. Cristo el Salvador, Cristo el Señor. A Cristo le pertenece la gloria por toda la eternidad. En esta frase incidental tenemos la cristología más elevada posible, ya que la gloria le pertenece a Dios, pero Pedro había aprendido que todos los hombres deben honrar al Hijo de la misma manera que honran al Padre. De la misma manera que honran al Padre. Tenemos aquí otro comentario de Matthew Henry. Dice, debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos conociendo al Señor. Trabajemos para conocerlo más claramente y de manera más completa, para conocer más de Cristo, de manera de ser más como Él y para amarlo mejor. Este es el conocimiento de Cristo que el apóstol Pablo deseaba alcanzar y obtener. Tal conocimiento de Cristo a medida que nos conforma más a Él y nos preservará de la caída en los tiempos de apostasía. Y aquellos que experimenten el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, agradecerá y orará con Él y se unirá a nuestro apóstol al decir a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Hemos concluido segunda de Pedro. Gracias a Dios. Esta carta ha sido de mucha bendición para mí. He aprendido mucho y espero que todos los que han seguido estos estudios de primera y segunda de Pedro hayan sido bendecidos. Terminamos con Pedro, pero el próximo jueves, Dios mediante, seguiremos con Juan, las cartas de Juan, las 3 cartas de Juan, y Dios mediante llegaremos hasta Judas. Y si el Señor quiere, tal vez podríamos llevar los estudios de Apocalipsis. Dios mediante, entonces, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y grande. Y nos has dejado esta palabra que has escrito a través de hombres inspirados por ti. Y gracias, Señor, por las advertencias que hemos recibido. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto. Gracias por tu palabra.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú necesitas recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, solamente tienes que saber estas sencillas cosas. Ahorita mismo puedes recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y estar preparado para su segunda venida. De repente Él viene dentro de una hora, dentro de un día, dentro de un mes, pero ya estás preparado. Ora conmigo esta oración. Padre nuestro, reconozco que soy un pecador por naturaleza y perdóname, Señor. Y sé que tú me amas mucho. Por eso que has enviado a tu Hijo Jesucristo para que Él muriera por mis pecados. Porque la paga del pecado es muerte, dice tu palabra, la Biblia. Por eso que enviaste a tu Hijo Jesucristo, que Él murió en vez de yo morir. Murió por mis pecados. Y Él fue sepultado. Y Él resucitó. Y creo en eso, Señor. Creo en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me alegra que tú hayas hecho esta oración. Y desde este momento, el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Y vas a estar preparándote para la segunda venida de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu